¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Desde el Backfield, soy Alfonso Miranda. Voy a estar hablando de fútbol americano con ustedes como cada jueves, en esta ocasión de los empacadores de Green Bay, porque nos llegó un mensaje preguntando, oye, ¿cómo ves lo que ha hecho Green Bay en la temporada baja, en el draft? ¿Crees que el 2026 sea distinto a lo que fue el 2025? Pues estaremos hablando de ello. Han hecho bastantes movimientos, así que vamos a comenzar de lleno en el tema. Terminó la temporada 2025 y el equipo de Green Bay, pues, tuvo una presentación un tanto gris, ¿no? Hubo equipos que jugaron muy bien en su división, Detroit, Chicago, ¿no? Tal vez el más flojo fue Minnesota. Pero Green Bay no estuvo muy alejado. Tuvo un boost en su defensa cuando llegó Micah Parsons y después sabemos todos lo que le sucedió a Micah, rotura de ligamento cruzado de la rodilla, y de ahí la defensa volvió a flaquear, ¿no? Tenía piezas importantes que, bueno, no lograron dar ese paso al frente en ese momento. Y bueno, terminó la temporada, pues digamos, no tal vez para el olvido, pero sí que no dejó un sabor grato en el aficionado de los empacadores. Pero bueno, termina la 2025 y todo parece que va a ser un replanteamiento. Se habla por ahí que se va el head coach y eso no sucede. El que se va es John Eric Sullivan, que era el vicepresidente de personal del equipo de Green Bay, que se menciona que era la mano derecha de Brian Gutekunst, el gerente general. Bueno, se va este señor al equipo de Miami y pues Miami en una reconstrucción total que necesitan, empieza a buscar entrenador en jefe y resulta que de entre todos los candidatos seleccionan a Jeff Hafley, que fuera el coordinador defensivo de los empacadores de Green Bay. Obviamente la relación que había entre John Eric Sullivan y Jeff Hafley, que se conocían y demás, bueno, le aseguró un trabajo en Miami ante la salida de Mike McDaniel. Después, bueno, llegó la agencia libre y hubo bastantes movimientos. No necesariamente todos estos fueron en esas semanas de la agencia libre, pero sí hay que mencionar los que se fueron, ¿no? Porque hubo jugadores que eran titulares importantes que ya no están en el equipo de los empacadores. Aquí tengo una lista. Elton Jenkins, el liniero ofensivo, muy bueno. Fue cortado. Nate Hobbs, que tuvo una temporada desastrosa, este esquinero. Green Bay siempre, siempre, siempre le adolecen los corners, los safeties. Le cuesta mucho trabajo tener jugadores constantes en esa posición. Bueno, Hobbs tuvo una temporada horrible, se fue. Rashan Gary, este me sorprendió mucho porque pues era, digamos, uno de sus defensivos insignia, ¿no? Gary jugaba pues, con mucha fuerza. Esta última temporada se vio bajón, pero normalmente sabías que la defensa estaba Rashan Gary y que era difícil de pasar. Bueno, él se fue a Dallas por una cuarta ronda del draft del 2027. Así que, bueno, Rashan Gary se fue. Dallas pues, tiene un boost en su defensa porque es un muy buen jugador. Luego se fue también Kingsley Enagbare, que este fue ya contratado por el equipo de los Jets. Otro talento más que se va a los Jets, que Romeo Doubs, el receptor que aparecía en momentos críticos, no lo mantuvo el equipo de Green Bay y se fue a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Una gran adición para Drake May. Y otro que se fue, que pintaba, pues que iba a ser con un papel un poquito más protagonista, era Dontavion Wicks. Y este se fue a los Águilas de Filadelfia. Así que perdieron a dos receptores que eran titulares. Wicks con menos juego que Doubs, pero eran titulares, ¿no? Eh, Le dan una extensión de contrato a Jaden Reed, eso es cierto también. Y bueno, Christian Watson está planeado a tener un rol pues muy grande, ¿no? Se fue también Quay Walker, este linebacker, muy bueno, pero también con un cierto grado de indisciplina. Pidió salir y demás, le dieron la salida y está ahora en los Raiders de Las Vegas. Y un jugador que, bueno, tal vez no es el más, o no fue el más relevante, pero sí tuvo un papel importante cuando Jordan Love se lesionó, fue Malik Willis. Todo el mundo pensaba en que pues, lo iban a retener y no fue así. Malik Willis se fue a los Delfines de Miami. Él va a ser el titular en Miami ante la salida de Tua. Bueno, se ve que estos empacadores han empezado a surtir de talento al equipo de la Florida. Esos fueron los que se despidieron de Wisconsin, que ya no van a estar en los empacadores. Y llegaron jugadores como Zaire Franklin, este linebacker muy bueno, que llegó de los Potros de Indianápolis a cambio de Colby Wooden, un liniero defensivo. Vayan aquí anotando todo lo que están perdiendo y todo lo que está llegando para que analicemos después en el draft o en las contrataciones lo que ha llegado. También llegó Benjamin St. Just, este que jugara con el equipo de los Cargadores y también con el equipo de los Commanders. Un corner.
cumplidor, no un estelar como tal vez Trent McDuffie o jugadores de ese estilo, pero jugador cumplidor. A ver qué tal le va al equipo de Green Bay con un corner muy necesario, ¿no? Porque, insisto, no han tenido muy buenos corners. Tal vez tuvieron una temporada buena y después se vienen para abajo. No sé qué pasa con Green Bay. Luego también tienen a Javon Hargrave. Este lo conozco bien porque fue drafteado por Pittsburgh y tuvo unas grandes campañas, pero bueno, pedía billete. Pittsburgh no se lo dio y ya estuvo ahí peregrinando por la liga. Bueno, Hargrave llegó. Estos dos, Saint Just y Hargrave, firmaron un contrato de 2 años. Saint Just por 10 millones, o sea, 5 millones por campaña, y Hargrave 23 millones. Así que una cantidad nada despreciable para estos dos jugadores. También firmaron a Sky Moore, lo recordarán con los Jefes de Kansas City, un receptor que no tuvo mucho juego. Kansas City casi siempre era casado pasarle el balón a Rashee Rice, a Xavier Worthy, obviamente a Travis Kelce, y Sky Moore pasó como que a un segundo término. Tampoco dio ese salto que esperaban los jefes, pero bueno, es un jugador que tiene manos seguras, así que llegó y esperemos le den más juego aquí en Green Bay. Y llegó también Tyrod Taylor, este veterano mariscal de campo que va a ser obviamente el segundo detrás de Jordan Love. Antes de que llegara Taylor, el roster en cuanto a mariscales de campo era Jordan Love, era Desmond Reader, para el olvido, el egresado de Cincinnati, y Kyle McCord. Alguna vez hablamos aquí en Desde el Backfield de Kyle McCord, egresado de Syracuse, primeramente estuvo en Ohio State. Tiene buen brazo ese chico, pero bueno, no han dado la oportunidad para él. Él fue drafteado por Filadelfia el año pasado. Ahora, también hubo la información de que estuvo Chase Claypool haciendo ahí su tryout, esperando una oferta por los empacadores. Aquí tengo un empacador bien conocido, muy cercano, y estaba desesperado porque no lo firmara, ¿no? Puede respirar en paz porque no se le hizo una oferta a Chase Claypool, que vaya, otro chico que tiene gran talento, ya ni tan chico, 27 años, pero que, bueno, las redes sociales, el creerse estrella, el subirse a un tabiquito, lo tumbaron. Con todas las herramientas, el famosísimo Mapletron, pues está sin equipo, ¿no? Bueno, eh, de todos estos, creo que no se me está escapando ninguno. Ah, bueno, sí, también se fue Manuel Wilson, el corredor suplente, eh, el segundo detrás de Josh Jacobs, y también mencionar que el hermano de Josh Jacobs está haciendo pruebas con el equipo de Green Bay, a ver si consigue un spot en el roster. Vamos a esperar, tal vez sea la situación, ¿no? Eh, Vámonos directo al draft. El equipo de Green Bay no tuvo primera ronda. Recordamos que hicieron un canje importante por Micah Parsons y su primera selección del draft del 2026 se fue a los Vaqueros de Dallas. Eh, Podemos decir que Micah Parsons es la primera selección del draft 2026 de Green Bay, ¿sí? Y es una tremenda selección. Esperemos que llegue bien recuperado a la temporada que va a comenzar, que esté saludable y que, bueno, no haya ese temor, esa secuela que le queda a todos los jugadores que sufren una lesión tan fuerte. Los vemos que cuando regresan al campo no corren con la misma confianza, no tienen la misma explosividad. Esperemos que no sea el caso y que Parsons esté bien. Ventaja para él, Lambeau Field es pasto natural, ¿no? Ayuda mucho, amortigua. Lo malo, pues que hay muchos campos ya en la liga que son sintéticos y hemos visto infinidad de lesiones en campos sintéticos. Pero bueno, retomando, en el draft 2026 no hubo primera ronda para el equipo de Green Bay. Esperaron hasta la segunda. Yo tenía proyectado para los empacadores a Chris Johnson, esquinero de San Diego State, de los Aztecs. Sin embargo, Miami tuvo dos selecciones de primera ronda y ellos lo tomaron. Bueno, pues no llegó Chris Johnson y hasta la segunda ronda tomaron a Brandon Cissé. Este es un esquinero que jugó en North Carolina State y después se transfirió a South Carolina. Digamos que jugó en las dos Carolinas, ¿no? Y bueno, tiene números decentes, un jugador pues confiable en la escuela donde estuvo. También estaba proyectado en su momento a primera ronda, después los boards se empezaron a mover y lo tumbaron. Hubo cosas extrañas en el draft con los esquineros, pero Cissé me parece que es uno constante, buen jugador y lo mismo, esperar que le salga bueno al equipo de los empacadores porque sufren mucho con su secundaria. Ya está St. Just, ya llegó Cissé, vamos a ver qué tal se adaptan, ¿no? Luego para la tercera ronda llegó Chris McClellan, un liniero defensivo de la Universidad de Missouri.
Missouri se caracteriza casi siempre por hacer muy buenos defensivos. Bueno, pues ese es un tackle defensivo. Si recordamos lo que mencionamos al inicio de este video, perdieron varios jugadores en defensa. Había que cubrir posiciones importantes. Las dos primeras rondas, defensa. Y la tercera ronda, bueno, la cuarta ronda, pero su tercera selección del draft, defensa también. Y este es muy bueno. Danny Sutton. Es un edge, un cazador de cabezas de Penn State. Había que cubrir la salida de Nagbare. Y bueno, llegó este tipo que es muy grande, es muy fuerte. Vean por ahí sus highlights, así pongan Danny Sutton. eh, uf, los Nittany Lions tenían una bestia y esta bestia llegó a Green Bay. Más defensa, cubriendo las posiciones que necesitaban, ¿no? Se les habían ido linebacker, se les habían ido corner, se les habían ido linieros defensivos. Bueno, llegó un corner, un tackle defensivo y un ala defensiva. Para la quinta ronda, se fueron ya por ofensiva y este me parece que es una buena selección, porque Green Bay normalmente tiene linieros ofensivos buenos o al menos los desarrolla lo suficientemente bien para que sean jugadores de buen nivel. Y aquí fueron por Jagger Burton, un centro de la Universidad de Kentucky. Un centro, casi nunca vamos a ver un centro seleccionado en primera ronda, tiene que ser un tremendísimo talento. Y bueno, tomados en rondas medias, suelen ser jugadores muy comprometidos, muy cumplidores y además, pues es el que inicia la jugada, ¿no? Entonces, debe tener muy buenas lecturas. Este Jagger Burton tendrá que trabajar en ello porque sabemos que el fútbol americano colegial no es como la NFL, pero pues todo se trabaja y obviamente no va a ser un titular desde el primer día, ¿no? Va a tener que estar aprendiendo y va a ser un jugador, pues, de rotación, tal vez. Aunque en los centros es más difícil que roten, pero bueno, va a estar aprendiendo. Y luego para la sexta ronda, esta selección me gustó mucho porque Domani Jackson, el corner de Alabama, me parece que puede ser un robo en este draft. Lo tomaron muy abajo. Es muy rápido, golpea muy fuerte. Normalmente va buscando el balón, va siguiendo los ojos del mariscal. El único detalle que le encuentro es que en ese afán de querer golpear tan fuerte, y a pesar de ir viendo exactamente a dónde va el balón, se provoca un balón suelto, un desvío, por ir a golpear fuerte se le olvida el balón. Entonces tarda en recuperarlo. Pero Domani Jackson es un tremendo jugador. Tiene cintas muy interesantes en partidos importantes. Aparecía. Entonces creo que esta es una gran adición. Hablamos de que le urgen corners decentes al equipo de Green Bay. Bueno, pues le llega este en sexta ronda, prácticamente un regalo. Egresado de una universidad muy buena como lo es Alabama. Así que pues es una selección interesante, inteligente sobre todo, para el equipo de los empacadores. Y por último, una decisión muy inteligente también, la más inteligente de este draft, fueron por un pateador. Trey Smack de Florida llegó a los empacadores también en sexta ronda. Ay, los empacadores. Después de Mason Crosby, no ha habido uno que de verdad les funcione, ¿no? Han pasado el maestro este de escuela, que lo hizo bien al principio y lo cortaron. Estuvo el hermano de Carlson, el de los Raiders. Y el año pasado McManus, Dios santo, las que falló les costó partidos al equipo de Green Bay. Vamos a ver qué tal sale Smack. Es un joven egresado de Florida, que de hecho los dos jugadores de Florida, pateador de despeje y pateador de goles de campo, fueron seleccionados. Uno por los Bills y otro por el equipo de Green Bay. Bueno, dicho todo esto, ¿qué pensamos que pueda suceder con Green Bay? Yo creo que Green Bay tendría que aspirar a superar a Chicago, ¿no? Chicago viene jugando muy bien con Ben Johnson, le tiene tomada la medida a Green Bay, los tuvo con Detroit, lo tiene ahora con Chicago. Green Bay tendrá que trabajar en ellos, eh, desarrollar el talento que les llegó en el draft, ajustar las piezas importantes, porque hay que decir que Sir Franklin, por ejemplo, fue el líder tacleador de Indianapolis, o sea, no llegó un jugador que no estuviera probado, es un gran jugador Franklin, así que ajustar todas estas piezas, hacer una buena conjunción con el plantel y salir a competir. O sea, me parece que Jordan Love es un buen mariscal, me parece que Josh Jacobs es uno de los mejores corredores. La línea ofensiva obviamente tendrá que pues, ayudar a estos dos. Y los receptores, bueno, pues tendrán que hacer lo que deben, ¿no? O sea, está por ahí también el cerrado Tucker Craft, que se lesionó, regresará. Está Reed, que ya debe estar saludable. Está Christian Watson. Y los chicos que vayan apareciendo tendrán que dar el paso al frente y apoyar a su mariscal de campo. Ahora sí que decir qué tal le va a ir a Green Bay a estas alturas del partido es complicado.
Habrá que esperar la pretemporada, ver cómo se están desarrollando, cómo están jugando, qué va a ser ahora el plan defensivo, porque pues es otro coordinador defensivo. Vamos a ver cómo se adaptan, cómo se ajustan. Pero a lo que yo veo en el papel, cubrieron muy bien las salidas que hubo, ¿no? O sea, sé que se fue Gary, sé que se fue Nagbare, que son jugadores importantes, pero bueno, llegó Franklin, llegó Hargrave, llegó Saint Just, que me parece un buen corner. Así que la salida de Willis incluso la cubrieron con Taylor. Y me parece que Taylor, veterano y todo, pues puede aportar ese valor para los que estén por ahí. Tiene experiencia, tal vez no en los equipos más brillantes, ¿no? Pero tiene un camino recorrido en la NFL y el tipo sabe lo que es jugar en la liga. Entonces, será cosa de que el entrenador Lafleur haga su trabajo, ¿no? Logre tener una buena comunión con el plantel, con todos sus jugadores y obviamente irlos viendo cómo van jugando en la pretemporada. Seguramente van a hacer un papel bueno, es una institución que siempre compite. Aunque estén arrastrando la cobija, es una institución que siempre compite, ¿no? Tradicionalmente eran los mejores del norte de la nacional, pero ahora pues Detroit y Chicago han estado ahí dando batalla. Minnesota yo creo que ese va a ser el que va a quedar último en esa división, pero los otros van a estar muy peleados, ¿no? Creo que algo que rescata siempre al equipo de los empacadores es este corazón, ¿no? Sienten los colores, sienten el escudo, tienen ese orgullo por representar a su equipo y sea quien sea el jugador, va a dar un extra, ¿no? Habrá algunos que realmente o no les interese o no puedan, ¿no? Pero la mayoría tienen ese puntito de extra que le ponen en cada partido. Así que bueno, según yo, según lo que veo, va a ser una temporada bien disputada en esa división. Y yo creo que Green Bay cubrió salidas importantes con el regreso de Parsons, con el regreso de Tucker, que se junten más piezas y yo creo que van a competir. Es, es un equipo que acostumbra a hacerlo. Dicho esto, ya hablamos de los que se fueron, los que llegaron, incluso la directiva. Creo que en el draft, no teniendo primera ronda, hicieron un muy buen trabajo también, eh, con lo que tenían, ¿eh? Porque hubo otros que tenían la oportunidad de seleccionar muy bien y hicieron un draft para el olvido. San Francisco, ¿no? Por ejemplo. En fin. Amigos, los invito a que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como desde el Backfield. También en Spotify desde el Backfield. En X como desde el Backfield. Y bueno, también suscríbanse, activen la campanita. Gracias a aquellos que se están suscribiendo. Hemos visto que tenemos por ahí algunos suscriptores nuevos. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes. En TikTok subimos también videos dando los resultados y los próximos partidos de la LFA aquí en México para que, bueno, le den like al video y pues pueden solicitar de cualquier otra liga, de cualquier otra cosa, los estaremos leyendo. Sin más por ahora, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana desde el backfield.